días. Lo primero de todo, bienvenidos y daros las gracias a vuestra asistencia a esta webinar de julio que vamos a impartir desde la Mutua Fraternidad Muprespa, la cual se llama, y como bien sabréis, debido a vuestra inscripción al curso, es cómo llevar la prevención en mi empresa con Prevención 10, la cual vamos a compartir con vosotros los dos consultores de prevención, Felipe Cuellar y Óscar García Ortiz, somos técnicos o consultores de prevención ubicados en la Comunidad de Madrid, y nuestro principal objetivo, como os comentaba, es enseñaros esta herramienta que nació en el 2007 y la cual desarrolla y mantiene el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, con el principal objetivo de gestionar la prevención en dos grupos principalmente, que serían la pequeña empresa y en el trabajador autónomo. Como bien comentaba, el principal objetivo es eso, pues son dos grupos en los cuales van a asumir o han decidido asumir la prevención de riesgos laborales con medios propios, es decir, por ellos mismos. Entonces, esta herramienta va a facilitar ese cumplimiento con la normativa. Como vamos a ir viendo, la herramienta, lo primero de todo, es gratuita, de acceso público, y entonces vamos a ir enseñando lo que es Prevención 10, cómo nos vamos a registrar o no, las formas de acceso que tenemos a la plataforma y las herramientas o recursos que pone a disposición nuestra, como veréis, que son Evalúate, Stop, Autopreven e Instrúyete, que iremos viendo a lo largo de esta webinar. Como veréis y como os he comentado, nace en el 2007, aunque se le han ido en función de... Bueno, se han ido haciendo actualizaciones. La última fue en el 2017-2021, en la cual meten o agilizan un poco más esta herramienta, ya que anteriormente solo se accedía a través de Internet y mediante ordenador o PC. Actualmente su desarrollo llega a que se puede descargar una app también en teléfonos móviles o en tabletas, perdón por la expresión, para una mayor agilidad o desarrollo del mismo. Como bien hemos dicho, ¿qué es Prevención 10? Pues al final Prevención 10 es un servicio público de asesoramiento en prevención de riesgos laborales, como os he comentado, y una herramienta de autoevaluación. Y lo que va a permitir en la pequeña empresa es el desarrollo o cumplir con la ley de prevención al poder hacernos nuestra evaluación de riesgo, nuestro plan de prevención y nuestra planificación. Esto nunca va a dar, para que no lo dejemos, o bueno, si no, os lo voy a comentar, para poder asumir la prevención por parte del empresario en la pequeña empresa, hubo una modificación y en la actualidad se puede asumir hasta 25 trabajadores, ¿vale? Con la peculiaridad que para asumir el empresario o el trabajador designado la prevención en una empresa de 25 trabajadores, solo deberá haber un centro de trabajo. Y para poder asumir la prevención en varios centros de trabajo, nunca se podrá superar los 10 trabajadores, ¿vale? En la suma. De todas maneras lo veremos más adelante para intentar su mejor comprensión. Como os comentaba, es una herramienta de autoevaluación en la cual vamos a ir generando, mientras a través de checklist vamos a desarrollar la evaluación de riesgos y a su vez, en función de si generamos riesgos o vemos riesgos, que nos van a ir llevando a las medidas preventivas a lo que después será la planificación, que también veremos más adelante. Pero todo estará metido en la herramienta Evalúate. Como bien he dicho, para asumir la prevención dentro de la pequeña empresa, se puede derivar en el empresario, o el empresario puede derivar esta asunción preventiva en un trabajador designado. Todo esto está reglamentado en el Reglamento de Servicios de Prevención, el artículo 11 para el empresario, y en el trabajador designado en el artículo 12. Recordaros que siempre
el yo asumir la prevención como empresario o como trabajador designado no es, a ver si me sé explicar, no es tal, yo siempre voy a tener que derivar las actividades específicas a servicios de prevención ajeno, es decir, la vigilancia de la salud nunca la va a poder asumir ni el empresario ni el trabajador designado. Entonces siempre habrá que contratarla con un servicio de prevención ajeno, igual que la formación específica de los puestos de trabajo, y que el empresario o el trabajador desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo. Para poder asumir esta modalidad preventiva deberemos tener el curso básico de 30 horas, si no, nunca podríamos asumir la prevención. Dentro de esta herramienta o recursos que nos facilita Prevención 10, podremos realizar el curso básico de 30 horas con una serie de peculiaridades que veremos al final, pero bueno, principalmente es que solo se puede formar el empresario. En esta plataforma el trabajador no puede realizar el curso básico de 30 horas. Un pequeño resumen para que veáis, recordar que hacer la evaluación de riesgo no nos hace cumplir con la ley de prevención. El otro gran grupo que dijimos al que va enfocado son los trabajadores autónomos sin trabajadores asalariados. Si tuviéramos trabajadores ya sería, en mi modesta opinión y en prevención, es una empresa. Entonces, dentro del trabajador autónomo lo que le salpica es el artículo 24 de la ley de prevención, que es el tema de coordinación de actividades empresariales. Entonces, el trabajador autónomo se podrá, para cumplir con la ley en el tema de coordinación de actividades empresariales, se puede generar la documentación para cumplir con la ley. Sí es cierto que me gustaría dar más énfasis que también hay servicios de prevención propio, incluso las empresas con servicios de prevención ajeno que podrían desarrollar los documentos informativos para realizar la coordinación de actividades empresariales y facilitar a las empresas concurrentes que van a entrar a sus centros de trabajo la información sobre los riesgos en esa coordinación. Felipe, ¿nos comentas un poquillo los recursos que pone a nuestra disposición Prevención 10, por favor? Sí, claro, gracias, Óscar. Buenos días a todos. Sí, primero decir que el Instituto Regional, pues digamos que es el órgano científico técnico especializado al que se le encargó hacer esta plataforma de Prevención 10 para conseguir que los trabajadores autónomos y las empresas de menos de 25 trabajadores pudieran hacerse la evaluación de riesgos laborales gratuitamente. Esto pues se hizo a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que le habilita para la ley de prevención de riesgos laborales. Como sabéis, está en la calle Toro Laguna 73 de Madrid. El teléfono de Prevención 10 lo pondremos más adelante, 91 363 41 53. ¿Y para qué sirve Prevención 10? Pues ofrece, como ha dicho Óscar, herramientas online de gran utilidad para gestionar los riesgos laborales de forma sencilla a las empresas de hasta 25 trabajadores y con un centro de trabajo. Si tienen de 1 a 10, permite más de un centro de trabajo. ¿A quién? Al empresario o bien a un trabajador designado. Siempre se pide pues, que o bien el empresario o el trabajador designado tenga un curso de nivel básico de 30 horas para poder llevar a cabo con más calidad la evaluación de riesgos laborales. Y también facilita el cumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación de actividades a los autónomos. Bien. Consta de cuatro partes. En primer lugar, tenemos la herramienta Evalúate, que como su nombre indica, pues es para hacer la propia evaluación de riesgos laborales en estas empresas a los empresarios de hasta 25 trabajadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que cumplan con sus obligaciones en materia preventiva de tener la evaluación de riesgos laborales con los riesgos y sus medidas preventivas de cada una de sus actividades. Permite realizar el plan de prevención, la evaluación de riesgos laborales y, a su vez, la planificación de actividades preventivas si es que tiene riesgos que se tengan que eliminar. En segundo lugar, tenemos la herramienta Autoprevente, que es la destinada al asesoramiento de los autónomos. ¿Para qué? Pues para que les proporcione información de los riesgos a los que están expuestos y también les ayude a hacer la coordinación de actividades con las empresas contratistas. Les va a dar la posibilidad de hacer un documento para informar a las empresas contratistas de los riesgos de estos trabajadores autónomos en las empresas en las que haya concurrencia. Vale. En tercer lugar, tenemos la herramienta Instrúyete, que es
la forma de hacer un curso de nivel básico gratuito a través de Prevención 10. Estos cursos gratuitos son de 30 horas, tendrán 25 horas en el que se habla de conceptos generales, de riesgos generales, y las cinco últimas horas serán los riesgos específicos de cada actividad, que se elegirán dependiendo de la actividad de cada empresa. Y por último tenemos la herramienta Stop Riesgos Laborales, que como veis es el teléfono 91 363 4300. Aquí nos atenderá un técnico superior en prevención de riesgos laborales del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es un servicio de atención telefónica pues, orientado a resolver dudas de cualquier tema de prevención y dudas sobre incidencias informáticas de estas plataformas de Autoprevente, Evalúate y Súyete. Por una parte, son dudas informáticas que nos puedan surgir de que no nos entre la evaluación, de que no sepamos dar en algún link. Y por otro lado, pues siempre es un servicio de asesoramiento técnico que yo recomiendo a todas las empresas que lo tengan presente, porque pueden consultar a estos técnicos superiores en prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta plataforma, pues aparte de castellano, se puede interaccionar en euskera, en gallego, en catalán y en valenciano. Bien, también podemos ver en la parte derecha inferior que tenemos un chat para poder interaccionar o poder preguntar a los técnicos del Instituto Nacional en Prevención 10. Perfecto. Bueno, vamos a recalcar que aspectos importantes es para microempresas de menos de 25 trabajadores, la herramienta Evalúate, los trabajadores autónomos para la herramienta Autopreven, y luego que estas actividades en las microempresas no desarrollen actividades incluidas en el anexo 1 del reglamento de los servicios de prevención, que son empresas de especial peligrosidad, que por ejemplo pues son trabajos con exposición a riesgos a radiaciones ionizantes, trabajos con exposición a tóxicos, cancerígenos, mutagénicos, actividades con productos químicos de alto riesgo, fabricación, manipulación y utilización de explosivos, trabajos de minería a cielo abierto, actividades de inmersión bajo el agua, submarinistas, construcción, excavación, movimiento de tierras, es decir, cualquier actividad que tenga construcción que sea CENAI 43, 44, pues no pueden hacerse la herramienta Evalúate, que tienen riesgos específicos, especiales. Industria siderúrgica y construcción naval, producción de gases comprimidos, licuado, disueltos, etcétera. Trabajos de concentración elevada de polvo sílice, pues canteras, por ejemplo, tampoco pueden hacerse su evaluación. Y trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. No se permite hacer aquí la evaluación de riesgos laborales. Hay que elegir la modalidad preventiva de que el empresario se encarga de la prevención o del trabajador designado. Con una salvedad, aquí en esta plataforma Prevención 10, el curso de nivel básico solo es para empresarios, no para trabajadores designados. El curso de nivel básico se puede hacer en otros medios, como puede ser institutos regionales de seguridad y salud del trabajo, por ejemplo el de Madrid pues lo tiene este curso online, modalidad presencial o mixta, etcétera. Perfecto. ¿Seguimos, Óscar? Sí, comentar también al final la fecha. Para pues meteros en prevención en 10, pues ponemos internet, con cualquier buscador, Google Chrome o el que queráis, Mozilla, pues ponéis prevención 10 y ya accedéis a la página web de prevención 10. Como ha dicho Óscar, pues se puede hacer a través del ordenador, a través de tablet o puedes bajar la aplicación, la app de P10 Prevención 10 y tenerla en el móvil o en una tablet. Siempre se maneja mejor desde cualquier ordenador o una tablet que en el teléfono, pero bueno. Y pues como veis ahí, pues le daríais a comenzar, pero primero vamos a comentar arriba, tiene varios links en los que podemos picar y, por ejemplo, en el link de recursos, pues tenemos lo que se llama biblioteca, donde hay muchas infografías y carteles sobre temas de prevención como lugares de trabajo, manipulación de cargas, ahora el tema de golpe de calor que tenemos ahora en España y en Madrid concretamente, PVDs. También tenemos fichas de gestiones preventivas que nos pueden valer como información. Tenemos cuestionarios de evaluación de todas las fichas explicativas de Evalúate, que hay 22 o 23 fichas de Evalúate y de Autopreven. Por otra parte, tenemos vídeos explicativos de pues, cómo hacer la evaluación de riesgos laborales en cada una de las actividades, los riesgos por sectores.
Tenemos vídeos de lo que hace un técnico de nivel básico, de nivel intermedio. Incluso las fichas de autopreventa vienen explicadas en estos vídeos explicativos, que aconsejo que los veáis si os interesa. En preguntas frecuentes, pues por ejemplo, podemos picar y ver, por ejemplo, pues qué hay que hacer si hay menores de edad, cómo hay que contemplarlo en la evaluación de riesgos laborales, si hay mujeres embarazadas, pues cómo hay que contemplarlo en la evaluación de riesgos laborales. Ahí nos informa cómo tenemos que contemplar estos riesgos de menores de edad o mujeres embarazadas, especialmente sensibles en la evaluación de riesgos laborales. También tenemos enlaces de interés que nos llevan pues, o bien a institutos regionales de los distintas comunidades autónomas o bien a páginas web de mutuas que, como sabéis, pues ahí tenemos mucha información de prevención de riesgos laborales, con trípticos, carteles, manuales, vídeos, seguridad vial, etcétera. Y aparte del chat que tenemos abajo, que también podemos interaccionar, he hablado también del teléfono de asistencia. Así que, pues, pasaríamos a ver ya la herramienta de Evalúate, que es, digamos, la más importante y el principal motivo por el que se ha creado Prevención 10, para que el propio empresario pueda realizar la evaluación de riesgos laborales de trabajos sencillos como vamos a ver ahora y nos va a explicar Óscar. Óscar, por favor, continúas. Sí, ahora veremos, como bien os ha dicho Felipe, de tal manera sería, una vez que yo entro en el Google, buscamos Prevención 10, vais a ver esta página, que es la de inicio y esos recursos o herramientas que nos facilita, por eso es lo que se comentaba, que es una herramienta de asesoramiento la cual podría valer para servicios de prevención propio, para personas interesadas simplemente en prevención y tener acceso a vídeos o a documentación para utilizarlo como herramientas informativas. ¿Vale? Una vez que entraríamos en Prevención 10, lo que tendríamos que hacer es darle a comenzar y accederíamos dentro de lo que es primera página de acceso a Prevención 10. Vamos a tener dos formas de acceso a dicha herramienta, ¿de acuerdo? Ay, disculpad que ahora me acuerdo, está el chat abierto. Por si tenéis alguna duda o cualquier consulta o algo que nos quede pendiente, donde iremos descargando o poniendo a vuestra disposición algún documento generado dentro de Prevención 10. Disculpar. Como iba comentando, el acceso a Prevención 10 vamos a poder ser o por acceso usuario registrado o acceso invitado. El acceso usuario realmente solo vamos a tener que dejar reflejado para poder registrarnos un email y una contraseña. ¿Y por qué se comenta esto? ¿Se quiere dar un inciso? Porque sí es cierto que desde el instituto en algún momento comentaban que veían reticencias de las empresas a la hora de darse de alta porque pensaban que podría haber un control sobre las mismas. Y realmente, como queremos que veáis, que yo voy a generar una documentación, pero en ningún momento estoy poniendo el nombre de empresa, ni CIF, ni nada. Simplemente he accedido a esta plataforma a través de un email y una contraseña. Que además las grandes diferencias que vamos a tener del usuario registrado al invitado es, yo voy a poder hacer lo mismo, es decir, voy a poderme generar la evaluación de riesgos. ¿Qué ocurre? Que si en cualquier momento hay algún fallo con Internet o con la propia página de Prevención 10, si yo no me he generado los documentos, todo eso lo pierdo. Es decir, el acceso invitado va a tener acceso a Prevención 10, se va por generar todo, lo único que haya problemas con Internet, no habrá guardado nada. Entonces, por lo cual, os recomendamos que utilicéis esta herramienta con usuarios registrados porque tiene una confidencialidad, en ningún momento se va a ver qué empresas acceden a ello, porque además no ocurre tampoco nada, pero bueno, siempre puede quedar un poco de miedo por si hubiera un control por parte de la inspección que realmente no existe. Entonces, os recomendamos el acceso a la misma por acceso usuario, email, contraseña, picaríamos en un robot y acceder, como estáis viendo en esta pantalla. ¿Vale? Crearíamos la cuenta y una vez que yo que he creado mi cuenta, tenemos que generar un expediente
en el cual vamos a marcar el nombre de la empresa, o si queremos, o del centro, va a enfocarnos hacia las dos principales herramientas que tiene Prevención 10, que es o Evalúate, Autoprevén. La gran diferencia es que en función de lo que contestemos, si tenemos trabajadores a nuestro cargo o no tenemos trabajadores a nuestro cargo, pues nos llevará a Evalúate o Autoprevén hacia la herramienta de autónomos. Vale. Daríamos en siguiente, estaríamos en el primer paso de crear el expediente. Como hemos dicho que tenemos trabajadores, nos lleva a Evalúate. ¿Quién va a realizar la evaluación de riesgo? Como tenemos la posibilidad de que sea el empresario o el trabajador designado, tendríamos que especificarlo. Si ponemos el trabajador designado, nos va a pedir el correo electrónico y nos recordará que el curso lo puede realizar el empresario. ¿Vale? Recordaros que el trabajador designado por aquí nunca va a poder realizar este curso básico, no se le ha dado acceso de momento por temas de plataforma y tiene otras opciones para realizar este curso. Y entonces este curso va a aparecer en el momento que realicemos estos pasos que estamos haciendo ahora, porque estamos creando un expediente. ¿Vale? Vamos a seguir para que lo veáis. Y yo ahora entraría en el paso 2, que es donde le estoy diciendo que nombre le ponemos al centro de trabajo, a la empresa, y buscaríamos la actividad. ¿Vale? Dentro de los 24, bueno, en este caso son 24 cuestionarios, ¿de acuerdo?, que se han desarrollado, que dentro de esos 24 uno es genérico. Por si dentro de estas opciones que nos dan estos cuestionarios no estuviera la actividad principal de nuestra empresa. Está claro que siempre van a ser actividades que no están, como comentó Felipe anteriormente, incluidas en el anexo 1, o son actividades de especial peligrosidad que con el curso básico no podríamos asumir la prevención de riesgos laborales. Dentro de estos cuestionarios que hemos dicho, pues estaría el alojamiento, arreglos de ropa y confección a medida, artes escénicas, teatro y similares. Por ejemplo, el cuestionario es uno nuevo que han insertado en el año 2023. Recordar que dentro de estas actividades, si hubiera actividades, y también aquí lo dicen, que se podrían incluir dentro del anexo 1, como trabajos en altura, que siempre existen a la hora de montar teatros, etc., etc., ya eso tendríamos que derivarlo a los servicios de prevención ajeno. Bueno, continúo. También tendríamos cuestionarios en el de autoescuela, bares y restaurantes, comercios de alimentación, consultorios, discotecas, pubs, enseñanza y formación, estudios de tatuaje, farmacias. Como veáis, sí recalcar que el último, si dentro de todo lo que ha creado el Instituto Nacional, pues vemos que está el de tu actividad a medida, en el cual nos va a poner a disposición un compendio de todos estos cuestionarios donde veremos todas las medidas preventivas para que nosotros podamos crear el cuestionario de nuestra actividad que falta, recordando que no está incluido dentro del anexo 1. Antes hacíamos mención a la gran importancia que tiene de cómo se puede asumir la prevención por el número de trabajadores. Recordar que si yo, como empresario, quiero asumir la prevención en una empresa de 25 trabajadores, solo voy a poder crear, ¿vale? Solo voy a poder tener un centro de trabajo. Nunca podría poner en un propio centro de trabajo más de 25, porque el sistema no me va a dejar. Lo único que permite, cuando hay varios centros de trabajo, sí me va a permitir añadir otro centro de trabajo, y entre la suma de estos 2, 3 centros de trabajo nunca podría superar los 10 trabajadores. ¿Vale? Es decir, realmente es por eso, porque el reglamento de servicio de prevención ahora actualmente lo único que permite es asumir la prevención en varios centros de trabajo en empresas que no superen los 10 trabajadores. Y para poder asumir la prevención en una empresa de 25 trabajadores solo puede haber un centro de trabajo. Daríamos a siguiente y tendríamos que asignar las tareas, ¿vale? O seleccionar los puestos de trabajo que existen dentro de la empresa. Y en función de esto, si viéramos que no nos da un puesto de trabajo siempre, vamos a poder añadir
y generar uno nosotros, que sería como lo hemos hablado en los cuestionarios genéricos. Una vez que hemos añadido los puestos de trabajo, y como estábamos en asignación de tareas, pues iremos seleccionando las mismas, que es lo que estará generando nuestro expediente. Es decir, hasta el momento no hemos evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, para evaluar, primero tenemos que formarnos. Entonces, como hemos dicho, prevención nos da una herramienta, y la cual vamos a ver al final, que será Instrúyete, pero fundamental es cuando yo relleno mis datos, que lo veréis dentro de Prevención 10, yo tengo que especificar si tengo el curso básico o no lo tengo. Si tenemos cliqueado que yo tengo el curso básico, nunca me va a salir la opción, como veréis, de curso. ¿Vale? De tal manera, si esto en algún momento llevara a error, yo puedo editar. Si hubiera cliqueado por error que tengo el curso y después me di cuenta, pues me meto en mis datos, le doy a editar, cliqueo que no tengo el curso, guardo y ya el sistema identifica que no estamos formados y me va a salir la opción del curso. Y yo picaría en curso y me daría de alta. Es una plataforma paralela a Prevención 10, pero vamos, es una misma herramienta que vamos a acceder con la misma contraseña, bueno, usuario y contraseña. Quiero que veáis las grandes diferencias de si cuando yo he conseguido acabar la evaluación de riesgos o la documentación, vais a ver el pendiente que está finalizado, perdón. O si no he evaluado, me va a quedar pendiente de evaluar. Es simplemente las grandes diferencias que podéis encontrar. Si yo no evalúo, no me puedo descargar nada. Es decir, para descargarme la documentación y poder editarla, he tenido que acabar los checklists. ¿Que quiero generarme otro expediente? Pulsaríamos, clicaría en nuevo expediente y generaríamos otro que siempre vamos a tener acceso a ellos a través de mis datos. Una vez que hemos generado los expedientes, nos hemos formado, podríamos evaluar. Como veréis, este es un cuestionario y en el cual vamos a diferenciar entre riesgos generales del centro de trabajo y los riesgos de los puestos de trabajo. ¿Cómo vamos a ir cumplimentando? Pues los cuestionarios están compuestos por los cuestionarios que ellos llaman fuentes de daño, los cuales vamos a evaluar los lugares de trabajo, las instalaciones, equipos eléctricos y de gas, las situaciones de emergencia, el mobiliario, las condiciones ambientales, condiciones organizativas y las situaciones de violencia. Una vez que vayamos contestando a los distintos ítems y acabemos con cada cuestionario, nos saldrá reflejado con el viseo de que está cumplimentado como lo veréis, como correcto, y en donde aparezca el visado con X en rojo es que aún no hemos cumplimentado ese cuestionario. Grandes diferencias cuando estoy cumplimentando, si el riesgo está controlado o no existe, o le pondré un sí y seguiré cumplimentando el cuestionario. En el momento que yo le contesto, que hemos puesto aquí un ejemplo, ¿no? ¿El centro de trabajo se mantiene limpio y ordenado? Contesto no. El sistema, por defecto, me va a decir, pues tienes un riesgo de caídas y golpes que debes valorar y corregir. Y el cual, como veis ahí en solución, el propio sistema nos dará una recomendación de medida preventiva que nosotros podremos mantener o podremos editar poniendo una que nos parezca más correcta. ¿De acuerdo? Todo esto lo extrapolará después a lo que es la planificación anual. Es decir, ya estamos generando nuestros documentos. Evalúate nos sirve, como comentamos, nos sirve para generar la evaluación de riesgos, el plan de prevención y la planificación anual o planificación de actividad preventiva. Está claro que cuando encontramos un riesgo tenemos que valorar la posibilidad a que ese riesgo se lleve a efecto. Esa valoración, como veréis, en un principio, cada pregunta va con un color, que sería el rojo, el naranja o el amarillo, que es la prioridad que nos está determinando, que eso sí no lo da Prevención 10. Pero nosotros, una vez que ya hemos hecho el curso,
tendremos que valorar el riesgo poniendo alto, medio o bajo. ¿De acuerdo? Eso, como veréis, y una vez que esté informado será más fácil o ágil a la hora de determinarlo, pero lo que el sistema nos dice, o prevención 10, es que debes pensar en cuáles serán las consecuencias del riesgo y qué probabilidades haya que ocurran. Para ello tendremos que tener en cuenta qué puede ocurrir, a cuántos trabajadores puede afectar, qué daños personales puede haber, qué probabilidad hay de que el riesgo se produzca. Esto al final lo que nos va a determinar es cuánto tiempo tengo yo para solucionar o implantar esa medida preventiva. ¿Vale? Una vez que valoramos el riesgo, pondremos el responsable, la persona que va a llevar a su control o implantación la medida preventiva, el plazo de subsanación, la fecha y un coste estimado. ¿De acuerdo? Sí, como es uno de los trabajos principales que desarrollamos los técnicos de mutua, siempre vamos a incitar que se involucre al mando intermedio en la gestión preventiva. Es decir, fundamental a la hora de controlar y la implantación, el mantenimiento de las medidas preventivas, por los mandos intermedios responsables del área o del departamento. ¿De acuerdo? Todo esto al final lo veremos en los documentos que nos generemos. Como bien decíamos, estábamos cumplimentando la fuente de daño de los riesgos generales y recordar que también tendríamos la de los puestos de trabajo. Que a lo mejor perdonarme que no lo he explicado, la diferencia está en que lo veré en riesgos generales a la izquierda y en derecha tendréis en los accesos al puesto de trabajo. Una vez que cumplimentamos todos los cuestionarios, estaríamos generando nuestros 3 documentos: el plan de prevención, evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. El sistema nos lo notificará y a partir de ese momento pues nos aparecerá los botones de documentación y guardar. Guardaremos la documentación. En el momento que pulsemos documentación nos dará acceso o nos generará los documentos PDF, ¿vale? En documentos PDF, el cual veréis como prevención de riesgos laborales y dentro del mismo tendremos los 3 comentados: el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Recordar que esto no exime o no nos hace cumplir con la ley de prevención. Tendríamos que contratar la vigilancia de la salud, que no podemos asumirla con esta modalidad preventiva. Tendríamos que derivarla en un servicio de prevención ajeno. Si tuviéramos que hacer mediciones específicas, algún estudio específico, ergonómico, etc., 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 siempre lo vamos a tener que derivar en servicios de prevención ajeno. Como veréis, es una herramienta y sobre todo también vuelvo a reiterar, como comentamos anteriormente, pues ya que el ministerio, el instituto o los compañeros técnicos de prevención que encargados de esta plataforma venían a decir que veían a veces que las empresas eran reticentes a darse de alta porque se pensaban que las iban a tener un control o tenían su documentación. Que veáis que esto yo sería el documento que me descargo en mi ordenador. Es decir, esto no está en la herramienta Prevención 10 y aquí es donde yo voy a poder decir de la empresa, el nombre de la empresa si quiero. Es decir, es un documento totalmente editable y que vierais que nos sirva para recordaros que no está a disposición de la autoridad laboral porque yo esté trabajando con la herramienta Prevención 10. Vale, sobre todo es una cosa que queremos que tengáis en cuenta. El documento al final también siempre nos va a dar instrucciones y a la par a mí me va a servir para también recordaros, aunque ya lo hemos dicho, pequeñas especificaciones para cumplir con la ley de prevención. También nos va a decir, y aunque parezca mentira, cosas como que firmemos los documentos, cosas que vemos habitualmente en las empresas que nunca están tan firmados, ¿vale? El comprobar que la evaluación de riesgos es correcta, firmar la planificación también, en definitiva, firmar toda la documentación. Nos recordará que las evaluaciones de riesgos se deben actualizar siempre que haya adquisición de nuevos equipos de trabajo, que hagamos reformas en el centro de trabajo que cambien las condiciones,
¿vale? Todo esto también lo iremos teniendo los conocimientos básicos una vez realicemos la formación, que debemos realizar la información y la formación a nuestros trabajadores. Recordar que la información sí la podremos realizar nosotros con los documentos que nos hemos generado, pero la formación la tendremos que derivar al servicio de prevención ajeno. La vigilancia de la salud, que la debemos derivar al servicio de prevención. Que si compartimos bueno, que si realizamos o en nuestro centro de trabajo entran empresas a realizar alguna obra o servicios, tendríamos que realizar la coordinación de actividades empresariales. Como ya hemos visto, con Autopreven podremos realizar. Por eso también incidimos que es una herramienta que también pueden utilizar empresas que no vayan a asumir ellos mismos la prevención o con servicios de prevención ajeno, pero al final se pueden generar un documento informativo sobre la coordinación de actividades empresariales, donde estamos notificando a la empresa concurrente o que va a entrar en nuestras instalaciones los trabajos que van a realizar y las medidas preventivas o equipos, máquinas, etc., todo lo que ponemos a su disposición. ¿Vale? Y recordar que si asumimos la prevención de riesgos laborales, tendríamos que realizar una auditoría cada 5 años. Pero si nos dice el reglamento o el Real Decreto que podemos solicitar la excepción de esta auditoría a la autoridad laboral. Para ello existe dentro, de esta manera se lo encontraréis aquí, una carta en la cual cumplimentaremos una vez tengamos todo gestionado y la mandaremos a la autoridad laboral. Si la autoridad laboral ni nos contesta, será como que estamos eximidos a pasar dicha auditoría. Dichos documentos y todo lo que estamos hablando siempre lo tendremos que tener en nuestro centro de trabajo y a disposición de la autoridad laboral. ¿Vale? Entonces, esto sí es importante también a la hora de que nos facilita instrucciones. ¿Cómo veremos la evaluación de riesgo? Pues aquí estaríais viendo cómo veríamos nuestro documento y en función de cómo hemos ido contestando, pues cuando vemos el no es donde habremos insertado una medida preventiva a adoptar para intentar eliminar o reducir el riesgo y la cual también vendrá reflejada en la planificación de la actividad preventiva. ¿Vale? Que veréis, como hemos señalado, pues con el nombre del responsable, con el coste estimado, con la fecha de realización, que lo determinará la prioridad del riesgo. Una vez que hemos acabado toda la documentación, aunque verga aquí no quiero liaros, si la hemos editado y no la hemos guardado en nuestro ordenador, estará con nuestra información. Lo que vosotros estáis viendo ahora en esta pantalla es, como veíamos anteriormente, es la opción de mis datos y donde vamos a ver, y en este caso estáis viendo los documentos que hemos ido generando nosotros, donde veríais la Evalúate, que son las evaluaciones de riesgos, o Autopreven, que son los documentos de coordinación de actividades empresariales que nos hemos generado, ¿vale? A los cuales tendremos que ir, habremos generado y tendremos ahí guardados. Si quisiéramos ir añadiendo, como vimos anteriormente, tendríamos el generar otro expediente y ya estaríamos a nivel básico. La verdad que así en este rato que estamos compartiendo vosotros, pues destripar un poco la herramienta es, aunque la verdad sí os animo a utilizarla porque es muy ágil y no genera muchos problemas. De tal manera, si tenéis problemas, vais a tener el teléfono de asesoramiento que nos facilitan y el cual ahora os dará a conocer y ya os ha comentado Felipe anteriormente también, que vamos a tener un contacto directo con los técnicos del instituto. Y también os animamos, si no, a llamarnos a nosotros también, a los técnicos de prevención o consultores de prevención de la mutua, que dentro de nuestros trabajos está inserto la divulgación de prevención 10. Felipe, ¿nos comentas la herramienta de estos riesgos laborales? ¿Qué es lo que es? Bien, pues como dije antes, es un servicio de atención telefónica orientado a resolver dudas de prevención de riesgos laborales o bien a resolver incidencias informáticas que haya con estos aplicativos de Autopreven o de Evalúate o del curso de nivel básico gratuito, que repito, esto es gratuito para que las empresas pues hagan más prevención de riesgos laborales. A lo que aludía Óscar de la exención de la auditoría,
pues eso está en el anexo 2 del reglamento de los servicios de prevención, que lógicamente al hacer la evaluación de estas empresas que son de poco riesgo, pues se permite no tener auditoría, claro, porque si esto es gratuito para que no tengan que contratar la evaluación de riesgos laborales y luego tienen que contratar una auditoría para ver que se hacen bien las cosas de prevención, pues no tendría sentido. Por esto les exime de hacer la auditoría de prevención de riesgos laborales a estas pequeñas empresas con pocos riesgos, con riesgos no especiales, por así decirlo. La atención telefónica es de 9 a 2, de lunes a viernes, y atendida por técnicos superiores de riesgos laborales, técnicos superiores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues estos técnicos superiores pues tienen bastantes conocimientos de prevención y os pueden orientar, ayudar en cualquier tema de prevención de riesgos laborales. En cuanto a la herramienta Autopreven, que es la de los autónomos, por así decirlo, la que nos va a servir para que los autónomos informen de los riesgos que pueden provocar en las empresas con las que concurren, y les va a servir al autónomo para conocer sus propios riesgos y los derechos y obligaciones de ellos mismos como trabajadores autónomos. Pues esto es digamos, la segunda pata en importancia de Prevención 10. También vamos a obtener unos documentos que nos vamos a poder descargar y editar, pero vamos a ver cómo entrar. Pues aquí entraríamos en la herramienta Autoprevente, elegiríamos la opción pues, que soy autónomo y quiero obtener el documento de coordinación de actividades con Autopreven. Efectivamente, pues igual que en Evalúate, perdón, había varios cuestionarios de distintas actividades, aquí para los autónomos pues tenemos 29 formularios sectoriales más uno de actividad genérica a medida en el caso de que no esté la actividad sencilla que queramos realizar como autónomos. Por ejemplo, pues muy parecidos a los que había antes, pues servicios de arquitectura, bares, restaurantes, camareros, una cerrajería sencilla. Y la cerrajería pues tiene que ser sencilla para que no tenga pues ni ruido ni contaminantes químicos, que eso ya sería objeto de medición por un servicio de prevención ajeno. Comercios de alimentación, consultorios, medicina, fisioterapia. Claro, si ya hay radiación ionizante, pues ya sería un riesgo especial y no podría hacerlo por aquí. Decoración, electricidad, farmacias, fontanerías, instalación de toldos, jardinería, agricultura. Si ya hay instalación de toldos, si hay trabajos en altura, pues se entiende pues, que tampoco se podría por aquí. Monitores deportivos, oficinas y despachos, peluquerías, pintura, toda la educación, profesores, preparación de artículos de uso doméstico, transportistas, servicios de tapicerías, tintorería y, como digo, si no está aquí en la actividad del autónomo, pues se puede hacer a medida como genérico como hemos visto antes que se podía hacer en Evalúate. Para entrar en la herramienta de Evalúate, bueno, la estructura básica de los cuestionarios de Autopreven pues es la que hemos visto también en Evalúate. Primero se elige la actividad, después vamos a elegir si hay concurrencia de actividades empresariales, que es lo normal. Elegiremos las tareas que realiza este autónomo, las fuentes de daño, los riesgos y las medidas preventivas nos vendrán ya puestas por Prevención 10. Esto es lo bueno de estos cuestionarios, que nos van a venir puestas ya las medidas preventivas respecto a los riesgos y las fuentes de daño, ¿vale? Y una vez que se ha acabado de complementar el cuestionario, lo veremos al final, Autoprevente genera un documento autoeditable que contiene la siguiente información. Pasa para atrás, por favor, Óscar. En primer lugar, nos vienen las obligaciones generales y los derechos de los trabajadores autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. El segundo documento es una relación de los riesgos a los que están expuestos y las medidas preventivas para evitarlos. Esto es pues, para informar a las empresas contratistas con las que concurramos en los centros de trabajo sobre los riesgos a los que están expuestos y las medidas preventivas para evitarlos. Y por último, un listado de los riesgos que el trabajador autónomo puede, en caso de concurrencia empresarial, ocasionar al resto de trabajadores presentes en el centro de trabajo. ¿Vale? Serían los tres documentos. Daríamos, si no estamos dentro de Prevención 10, daríamos a comenzar. Recomendamos acceso con usuario registrado. ¿Para qué? Para que nos grabe la información y no la perdamos en caso de que se vaya la electricidad o que haya un fallo de internet. Aquí picaríamos en trabajo
trabajo solo y quiero informarme sobre mis riesgos y sobre coordinación. Le daríamos a siguiente y entraríamos. Estaríamos en el paso 2. ¿Para qué? Pues para marcar la actividad que ocupa el trabajador autónomo. En este caso, pues hemos hecho un ejemplo con electricidad. Introducimos, marcamos y damos a siguiente, introducimos el nombre de la empresa si queremos, eso luego lo podemos cambiar, seleccionamos nuestra actividad y le damos a siguiente. Nos pregunta por la concurrencia, aquí, si coincido con otros trabajadores autónomos o si la actividad contratada se considera obra de construcción. Depende si piquemos en uno o en dos, pues luego el documento editable que nos va a salir va a tener distinta información. Picaríamos en siguiente, lo normal es que piquemos en la primera, daríamos a siguiente y seleccionamos las tareas a realizar. Pues si utilizamos herramientas y máquinas, si utilizamos escaleras de mano, si tenemos trabajo de instalaciones eléctricas de baja tensión en cliente o en mis instalaciones, si tenemos soldaduras, si hay lugares elevados, tareas de limpieza, manejo de cargas, etcétera. Este sería ya el paso 4 en el que tenemos pues seleccionadas las tareas y vamos a marcar tanto en riesgos generales como en coordinación de actividades las fuentes de daño. Por ejemplo, aquí pues pueden ser suelos, incendios, electricidad. Cada fuente de daño vamos a ir viendo pues, los riesgos que tiene cada una de las fuentes de daño. Es muy parecido a lo que Óscar explicó antes en la evaluación de riesgos laborales. Perdona un momentillo, Felipe. Sí, recordaros Sí. aquí lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final, y os ha dicho ya Felipe, aquí en este caso los cuestionarios por defecto vienen informativos como cumplimentados, pero sí os van a dar la opción a poder editarlos. ¿De acuerdo? Que son como es una herramienta informativa. Por eso veréis, si no diferenciamos que anterior se veía que el cuestionario no está cumplimentado. Aquí siempre vais a ver que el cuestionario te da el visé de que como tú lo tienes cumplimentado, pero te da opción a informar sobre lo que tú quieras, ¿eh? Las medidas, los accesos, y me callo. Disculpa, perdona, Felipe, sigue. No, sí, es cierto que te deja poner anotaciones en cada uno de los riesgos para completar esta información sobre los riesgos del trabajador autónomo. Las medidas preventivas, por ejemplo, aquí tenemos mantener el centro de trabajo limpio y ordenado, nos sale por defecto. Mantener los pasillos y escaleras libres de obstáculos. Está picado y así no sale. En coordinación de actividades, que si habremos marcado lo lógico, pues nos saldrán los riesgos de las actividades de coordinación de actividades. Sobre aquí tenemos las de tráfico y circulación, que veis arriba los dibujitos de cada una de las fuentes de daño. Aquí estaríamos en las de tráfico y circulación. Nos saldrían pues respetar las normas de circulación y las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Seguir el calendario de revisiones del fabricante del vehículo y pasar las ITV reglamentarias. Son recomendaciones que nos dan pues, para realizar mayor prevención de riesgos laborales. En caso de motos y bicicletas, obtener información acerca de cómo circular de una forma. Y veis al final que en mis anotaciones pues se pueden hacer las recomendaciones o las anotaciones o las observaciones que consideremos oportunas para pues, mejorar la información que damos de la información de los riesgos de los autónomos. Bien, aquí pues son instalaciones eléctricas de baja tensión, pues de incendios nos habla que puede producirse incendios accidentales si alguna chispa entra en contacto, pero esto no sale directamente, esto no lo vamos a hacer nosotros, sino que nos sale directamente por defecto en cada una de las fuentes de daño, es decir, está elaborado por Prevención 10. Seguimos. Y ya, cuando hayamos elegido fuentes de daño y nos dan las medidas preventivas, pues podemos realizar lo que es la descarga del informe. La descarga del informe para trabajadores autónomos tiene 3 documentos que, como dije antes, pues son el documento para informar sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, el documento para informar de tus riesgos para las empresas contratistas, que es el más importante para los autónomos, porque realmente es el que les piden a ellos cuando van a trabajar a otros centros, los riesgos que estos autónomos pueden crear en las empresas a las que van a trabajar. Y por último, pues le da una información al propio empresario, al propio autónomo, perdón, sobre los riesgos laborales de su actividad. ¿Pues para qué? Pues para que los lea, los estudie, aunque ya los tiene que conocer, pero bueno, quedan reflejados por escrito y se lo puede pedir la inspección de trabajo en algún momento. ¿Cuándo hay que hacer la información de coordinación de actividades empresariales? Pues antes del inicio de las actividades, cuando se produzca cualquier cambio que pueda generar nuevos riesgos en las tareas,
y cuando se produzca una situación de emergencia. También nos dicen que esta información es obligatorio que sea por escrito, sobre todo cuando se trata de riesgos graves o muy graves. En general, ahora estas informaciones se hacen, pues antes de trabajar, se hacen por mail. Es lo normal, aunque si hay reuniones de trabajo antes de comenzar la obra, se puede dar por escrito a las demás empresas concurrentes en los centros de trabajo. Bien, pues aquí esperamos que con esta información, por lo menos el autónomo, pueda dar la información de sus riesgos a las empresas concurrentes en los centros de trabajo y también se descarga sus derechos y obligaciones y también la información sobre sus propios riesgos, que no está de más que queden por escrito y los pueda leer y estudiar. ¿Seguimos, Óscar? Bien, aquí tenéis el ejemplo de los, teníais antes la información de los derechos y obligaciones de los trabajadores y pasamos a la plataforma pues Instrúyete. Ya lo hemos contado antes. Esta información se llama así, es para formar al empresario en el curso de nivel básico de 30 horas. ¿Para qué? Pues para que pueda llevar a cabo Ahí va. la gestión preventiva. Bueno, nos ha salido el cuestionario de evaluación de cursos. Si hacéis el favor, pues la vais contestando. Ya estamos terminando el curso, pero bueno, estaba contando el tema de la formación de nivel básico, que por aquí, Prevención 10, solo nos deja hacerlo a los trabajadores, a los empresarios, no a los trabajadores designados, que como dije antes, pues tienen otras herramientas para hacer el curso de nivel básico gratuitamente, que son los institutos regionales. Pagando lo pueden hacer a través de servicios de prevención ajena, pero claro, teniéndolo gratuito por los institutos regionales de cada comunidad autónoma, pues ahí los trabajadores designados o delegados de prevención o trabajadores que las empresas grandes decidan, pueden hacer el curso de nivel básico. Se ajusta a lo recogido en el capítulo 4 del reglamento de los servicios de prevención, que capacita a los técnicos de nivel básico. Es gratuito, como he dicho, y está destinado a empresarios y a trabajadores autónomos, con personal a su cargo. Como antes hemos visto, pues hay que registrarse. La forma de registrarse sería con Evalúate y ofrece la posibilidad al empresario de realizar estos cursos de 30 horas distribuidas conforme al reglamento. Son 25 horas de parte general más 5 horas de parte específica. Y se obtiene un certificado de capacitación de nivel básico, de 30 horas. Luego tenemos los técnicos de nivel intermedio que eran 300 horas y los técnicos de nivel superior que necesitaban pues, un grado más 600 horas de las especialidades de seguridad, higiene y ergonomía. Al final del curso de nivel básico habrá un test, un examen online, test, para demostrar los conocimientos adquiridos y claro, pues hay que contestar bien el test para que te den el certificado de que has superado este curso de nivel básico. Como vemos aquí, en el material de estudio, pues el módulo 1 se trata de conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. El módulo 2 pues trata de los elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales, para aprender a hacer la evaluación de riesgos laborales, que nos ha contado Óscar. El módulo 3 habla sobre riesgos generales y su prevención. En general, cada módulo dura 5 horas. El módulo 4 sobre medidas de emergencia, de incendios y de primeros auxilios, y el módulo 5 pues sobre los riesgos específicos del sector de actividad. Son distintos si son de electricidad, o son de un bar, o son dependiente de un comercio, o son de una farmacia, etcétera. Como veíais anteriormente, no te deja pasar de módulo hasta que no has superado el módulo anterior. De estos 5 módulos, que son 5 módulos: conceptos básicos sobre seguridad y salud del trabajo, prevención de riesgos laborales, elementos de gestión para la evaluación de riesgos, riesgos generales y su prevención, medidas de emergencia de incendios y primeros auxilios, y por último el específico, que son sobre los propios riesgos de la actividad de cada empresa. Sobre cómo realizar este curso, Óscar, cuéntanos cómo hay que registrarse para hacer este curso, que con el tema de la pandemia cambió. Sí, también recordaros, ahora la gran ventaja que nos da la herramienta Instrúyete es que desde la pandemia nace la posibilidad de dar el curso, típico online.
¿De acuerdo? Anteriormente, lo que tenéis que tener en cuenta, ahora mismo se podría realizar el curso presencial o curso online. Sí es cierto que mayor facilidad creemos y pensamos que sería el online. Lo único, cuando yo voy a hacerme el examen online, a la hora de registrarse, te va a hacer que te hagas una foto y después el sistema, durante la realización del examen, va a ir haciendo fotos por defecto, y lo que quiere comprobar el sistema es que tú que no has estado acompañado, o que, bueno, interpreta que no haya modificaciones de esa foto principal para dar como correcto de que no ha habido trampilla, vamos a decirlo así coloquialmente. Es la única diferencia o control que hace esta herramienta. Y recordaros eso, pues que al final el examen presencial, al de hacerlo por distintas comunidades, pues no se hacen tan habitualmente, pero bueno, que tenéis esas dos posibilidades, el examen presencial o el examen online. Ya para finalizar con esta webinar, pues recordaros un poco, sí, o señalizar lo que hemos visto, y realmente al final recordaros que Prevención 10 es una herramienta gratuita, la cual ponen a nuestra disposición para realizar la gestión preventiva en la pequeña empresa, que no estén incluidos en el anexo 1. Y también está claro, como hemos visto, para el trabajador autónomo, para cumplir con la coordinación. Para ello tenemos las herramientas de Evalúate, Autoprevent, y para poder realizar la formación, la herramienta Instrúyete. Tendríamos el canal o la herramienta Stop, que es el teléfono gratuito, al cual os recomiendo que acudáis o llaméis para cualquier tipo de incidencia, y si no, también tenéis a los técnicos de Mutua para poder ayudaros. Recordaros que es anónimo, es decir, registraros siempre, porque nunca van a estar a disposición nuestros documentos como si estuvieran identificados, si tenéis un miedo a ello. Y que en la actualidad disponemos de apps en las cuales vamos a poder controlar desde teléfonos móviles y tablets para dar una mayor agilidad. En Android tendréis en el Google Play para localizar esta app y poderla instalar. Y que para cumplir con la ley de prevención no solo está en generar nosotros nuestra documentación, ¿vale? Siempre tendremos que derivar el reconocimiento médico, o lo que es la especialidad que conocemos, vigilancia de la salud, la formación específica de los puestos de trabajo y acciones específicas, mediciones, etc., siempre tendrá que ir derivadas a un servicio de prevención ajeno. Sin más, daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia. Tenéis en el chat, no sé si habrá alguna pregunta que... Alberto, ¿hay alguna pregunta en el chat? Porque nuestro compañero Alberto Fraile, muchas gracias, Alberto, que nos has estado en el chat y has subido algún documento que puede ser interesante para los alumnos. ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna pregunta. Bueno, pues eso es que hemos sido muy eficientes. No, pues muchas gracias por vuestra muchas gracias atención. por asistir. Exacto, y lo que os decíamos, os animamos que desde Mutua de nuestras labores es divulgar esta herramienta. Tenéis a vuestra disposición el teléfono de Stop. Y lo recuerdo por si queréis apuntar, 91 363 4300. Y por nuestra parte, nada, recordaros nuestra próxima webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia.